Compartir la palabra del Señor en esta preciosa congregación, en esta mañana. Tengo mucho aprecio por el hermano Jairo, ahora conocí a su esposa Bárbara, también que el hermano Bob está con nosotros. La otra vez me hice amigo de Javier, que estaba dirigiendo la alabanza. Ustedes tienen líderes que les aman, que aman la iglesia de Cristo, que aman a esta congregación, así que siéntanse muy honrados por el Señor también por eso. Me pareció curioso, el baterista está encerrado siempre ahí. Den un aplauso, no sé si alguna vez le dieron un aplauso al baterista por estar encerrado ahí en la cajita. Me encantó ver a los niños actuar. Me pareció muy simpático los dos policías que corrieron para atrapar al preso. Parecía que habían encontrado al Chapo. Muy interesante su entusiasmo. Muy bien. ¿Quiénes están listos para escuchar la palabra del Señor? ¿Estamos listos? Bien, ahí donde estás, sentaditos, levanta tu mano derecha conmigo. Vamos a hacer una oración unánime juntos, calibrándonos con lo que Dios va a hacer con nosotros en los próximos minutos. ¿Te parece? Sí, le decimos juntos al Señor: querido Dios, aquí estoy presente. Traje mi corazón y mi mente para escuchar tu voz. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Por eso digo, amén. Amén. Qué bueno que es Dios, que Él nos escucha y que nos ministra. Muy bien, no quiero perder un segundo. Vamos a la palabra del Señor. Si tienen sus Biblias, la pueden abrir o la pueden encender. Es algo bueno que hoy podemos hacer. Y vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos al capítulo 3 y voy a leer el versículo 10. Pero a mí no me gusta sacar un texto fuera del contexto y hacerlo pretexto para hacerle decir a la Biblia lo que no dice. Así que les cuento un poquito del contexto de este versículo. Vamos a leer el versículo 10 porque de alguna manera resume todo el capítulo. Pero este es un capítulo muy famoso de la palabra de Dios. Es un capítulo donde el apóstol Pablo está haciendo una apología, una defensa de su ministerio y de sus intenciones. Este es el capítulo donde él dice que hay ciertas cosas que antes tenía por ganancia que ahora tiene por basura. Y luego de este versículo 10, él dice que no cree ya haberlo alcanzado todo, sino que prosigue a la meta. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta en esta mañana que hubo un hilo común en lo que cantamos, en lo que se dijo, en lo que se profetizó, en lo que escuchamos. Hablamos de sumergirnos en el río de Dios. Vi en el boletín que también parece ser un tema que la iglesia está revisando. Y siempre tenemos más por descubrir de Dios. Siempre podemos profundizar más en nuestra relación con Él. Y en este versículo 10, el apóstol Pablo nos muestra que justamente su intención es sumergirse más en el río de Dios, aprender más de Él y experimentarle. Y eso es curioso, porque estamos hablando del apóstol Pablo. Así que vamos a leer este versículo, que dice así, versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Cuando uno analiza estas palabras en el griego original, koiné, en que fue escrito este texto, uno se da cuenta que el apóstol Pablo está hablando de 4 deseos de su corazón. 4 cosas que él persigue. Según la traducción que leamos, vamos a leer que él parece que ya ha disfrutado de esto, pero cuando uno analiza, hace una correcta exégesis de cada palabra en el texto original, se da cuenta de que Pablo está haciendo una declaración de meta. Estas son metas para el apóstol Pablo, algo que él desea. Él dice: yo no creo ya haberlo alcanzado todo, sino que deseo esto en mi vida. Y leímos 4 cosas que él menciona allí. Número 1, quiero conocerle a Él. Número 2, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Número 3, participar de sus padecimientos, sus sufrimientos, según la versión que hayamos leído. Y número 4, ser semejante a Él en su muerte. ¿Quién trajo sus neuronas hoy a la iglesia? Yo sé, es domingo a la mañana, a veces uno le cuesta despertarse el domingo a la mañana, a mí también, lo confieso, pero yo quiero que estemos bien atentos a lo que el Señor nos va a hablar en los próximos minutos, porque estos son 4 pedidos bastante curiosos del apóstol Pablo, porque estamos hablando del apóstol Pablo. No estamos hablando de un jovencito recién convertido, no estamos hablando de alguien que está haciendo sus primeros pasos en la fe, estamos hablando de
el apóstol Pablo. Al momento que él escribe la carta a los filipenses, Pablo ya había fundado otras iglesias. Ya ocurrió el concilio de Jerusalén mencionado en Hechos capítulo 15, así que estamos hablando, vamos a decirlo más simple, estamos hablando de un ministro famoso, de un pastor consagrado. Estamos hablando de alguien que para cuando escribe esto ya está escribiendo la Biblia. Imagínense eso. Qué curioso que diga, yo quiero conocerlo a él. Mis queridos, eso me habla de alguien que no se conforma con lo que ya conoce de Dios, sino que quiere sumergirse en el río de Dios y quiere conocer más de Dios. Porque tienen claro que cuando nos referimos a Dios, nunca es suficiente lo que ya sabemos de Él. Sabemos que Pablo había sido criado a los pies de Gamaliel. Este hombre tiene doctrina, estudió teología. Por eso es que él comienza a desarrollar la teología neotestamentaria. En los evangelios tenemos las historias de Jesús, pero nuestra teología justamente viene del apóstol Pablo. Por eso es tan singular este deseo de su corazón. Él ya sabe doctrina, él ya sabe teología, él está escribiendo la Biblia y sin embargo quiere conocer más. Eso a mí me entusiasma y de hecho también me desafía. Porque mis queridos, nunca es suficiente lo que conocemos de Dios. Muchas veces yo, para provocar a los jóvenes a pensar en la grandeza de Dios, les digo que Dios es tan grande que ni siquiera existe. Y claro, ni bien digo eso, todos abren los ojos como huevos fritos sorprendidos y pensando que escucharon mal. ¿Qué? Escuché a un predicador decir que Dios no existe. Entonces lo repito, sí, dije que Dios no existe. Y obtengo esa cara y esa sonrisa de algunos de ustedes que me están regalando en este instante porque, claro, suena sorpresivo que alguien diga en una iglesia que Dios no existe. Así que les explico por qué digo eso. Queridos, la existencia está delimitada por tiempo y espacio. Algo existe cuando ocupa un espacio y está ubicado en el tiempo. Pero resulta que Dios está más allá del tiempo y del espacio. Dios es un alfa que no tiene omega, una omega que no tiene alfa. Dios no existe, mis queridos, Dios es. Un viejo teólogo europeo llamado Karl Barth solía decir que Dios es el totalmente otro. Paul Tillich, uno de los padres de la filosofía moderna, afirmó que Dios es el único ser en sí mismo. Dios no tiene fronteras, Dios no tiene límites, Él no tiene sombra, porque Él es la luz. Mis queridos, Dios no existe, Dios es. Él vive en un eterno presente. Él no tiene ningún tipo de limitación. ¿Cómo conformarnos con lo que ya sabemos de Él? Salimos de la sorpresa. Den un aplauso a Dios por eso. Dios es enorme. ¿Cómo conformarnos con lo que ya conocemos de Dios? Y mis queridos, si queremos sumergirnos en su revelación, si queremos conocer más de Dios, para eso tenemos la Biblia. La Biblia fue dada a nosotros justamente para que conozcamos la identidad de Dios y sus planes para con nosotros. Así que si queremos conocer más de Dios, tenemos que seguir comprometidos a estudiar su palabra. Te voy a decir algo que quizás te resulte un poquito incómodo, pero te lo debo decir. Y es que tu relación con la Biblia tiene todo que ver con tu relación con Dios. Hoy en algunos ámbitos de la iglesia se da la idea de que uno puede ser un buen cristiano solamente por cantarle cosas lindas al Señor con una buena cara de novela venezolana. Nuestra relación con la Biblia tiene todo que ver con nuestra relación con Dios. Y si en verdad queremos sumergirnos en el río de Dios y conocer más de Dios, tenemos que seguir estudiando su palabra. ¿Estamos estudiando la palabra de Dios? Yo espero que sí. Pero te voy a decir algunas cositas que se me fueron ocurriendo en los últimos años que me he dado cuenta son la razón de por qué muchos, aún en las iglesias, no estudian la palabra de Dios. Te digo algunas de esas ideas que me vinieron a la mente. Yo creo que algunas veces hay personas que no se acercan a la palabra de Dios porque a veces en las iglesias hemos dado la idea de que en vez de ser un libro de principios, es un libro de historia hebrea. Hemos dado a entender que la razón de estudiar la Biblia es aprender la historia del pueblo de Israel. Y mis queridos, Dios no nos dejó su palabra para que aprendamos la historia del pueblo de Israel.
A veces no nos sabemos las historias de nuestros propios países. ¿Cómo nos va a llamar la atención y seducir a aprender la historia del pueblo de Israel? Yo te lo confieso, yo no estoy particularmente interesado en la historia del pueblo de Israel. Pero sí estoy interesado en la historia del pueblo de Dios, porque es mi historia. Y sí estoy interesado en conocer a Dios. Y por eso es tan importante conocer su revelación. Esos principios que acabo de mencionar están enmarcados en la historia del pueblo de Israel. Pero el punto no es aprender las historias. El punto es enamorarnos de esos principios. El punto es conocer la identidad y los planes de Dios. O sea, no acercarnos a la Biblia para conocer acerca de Dios, sino para conocerlo a Dios, que no es lo mismo. Qué tristeza que a veces en las iglesias tenemos jóvenes y adultos áureos que conocemos mucho acerca de Dios. Pero nos falta tanto de conocer a Dios. El Señor está escondido allí en su palabra, esperando que le encontremos. Hace como 2 años atrás, un día estaba sentado en la oficina de mi casa y mi hijito Max entra corriendo y se esconde atrás de la puerta de mi oficina. Al ratito, a los segundos, escucho a su hermanita buscarle y había otros amigos en la casa, así que me di cuenta que estaban jugando a las escondidas. Y Maxi estaba ahí escondido. Después de un ratito, empieza a asomarse y me mira con cara de cómplice, preguntándome como si lo estaban buscando o no lo estaban buscando. A los segundos, yo dije que se esconda. A los segundos se escuchan unos ruidos de los niños buscándose por la casa. Él se vuelve a esconder. Pero pasan los minutos, y ustedes saben cómo son los niños. A veces a los niños pequeños se olvidan a qué estaban jugando. Y su hermanita y los amigos ya dejaron de aparecer por la casa, no sé por dónde estaba. Y él seguía ahí escondido, pobrecito. Así que después de un rato empezó a patear la puerta y me di cuenta. Él quería ser encontrado. Quería que lo busquen y quería que lo encuentren. Siguieron pasando los minutos, empezó a asomar, empezó a salir de atrás de la puerta, empezó a espiar, se escuchaba algún ruido y él se escondía ahí atrás. De repente se me ocurre, ¿no es así que Jesús está escondido como un niño pequeño en su palabra? Él está escondido, pero está desesperado por ser encontrado. Él lo dijo, busquen y hallarán. Yo creo que muchas veces no hallamos porque no buscamos. Queridos, llegó la hora de volver a la palabra del Señor. Él quiere revelarse en nosotros, en los principios que Él nos reveló en la historia del pueblo de Israel. Él quiere que le encontremos en estas páginas, no para que aprendamos historia del pueblo hebreo y doctrina. La doctrina es importante, la historia es buena, pero el punto es conocer más su identidad y sus planes. Leamos la Biblia con inteligencia, con denuedo. Otra razón de por qué a veces me doy cuenta la Biblia no nos atrae, sobre todo a las nuevas generaciones, es porque siempre la estamos leyendo en traducciones antiguas, con un lenguaje que ya no se usa. Queridos, el lenguaje es un elemento fluido de la cultura, el lenguaje va cambiando. Hoy los más chiquitos usan palabras que los padres a veces no entendemos, nuestros abuelos decían frases que hoy no terminamos de entender. Hago esta historia porque la verdad es que no quiero ofender a ninguno. Yo amo la Reina Valera, pero cuidado, mis queridos, la Biblia no es la Reina Valera de 1960. La Biblia fue escrita en hebreo, en griego y arameo. Y qué bueno que haya distintas traducciones donde se va revisando el lenguaje para que la podamos leer y la podamos entender. Porque cuando la leemos en un lenguaje que ya no existe, eso nos va dando la idea de que Dios es viejo y Dios habla raro. Dios no es viejo, Dios es eterno. Y Dios no habla en Reina Valera. No es que Dios conjuga los verbos siempre en vosotros sois, como si fuera madrileño. Dios no es madrileño. ¿Qué te estoy recomendando? Busca distintas traducciones de la Biblia. Busca traducciones con un lenguaje que puedas entender. Si hay algún versículo que no entiendes, estudia. Movilicemos las neuronas para que Dios nos hable en su palabra. Busquémosle al Señor. El apóstol Pablo conocía doctrina. El apóstol Pablo sabía de teología. El apóstol Pablo ya estaba escribiendo la Biblia y sin embargo anhela en su corazón conocer más a Dios. Vamos al número 2. Número 2, el apóstol Pablo dice, y yo quiero experimentar el poder
de su resurrección. Eso también me anima y me desafía porque Pablo también ya había tenido experiencias. ¿Quién se acuerda de su conversión? ¿Alguno se acuerda de la historia de la conversión del apóstol Pablo? Él va camino a Damasco, ahí llega esta luz, se cae el caballo, queda ciego. ¡Wow! ¡Qué tremenda experiencia! Él se podría haber quedado contando esa experiencia por el resto de sus días. A veces pasa eso con algunos cristianos. El único testimonio que tenemos es el de nuestra conversión. Perdonen, pero a veces pasa eso. Le preguntas a cualquier cristiano promedio, ¿cuál es tu testimonio? Y siempre volvemos a la misma historia. Yo era del mundo, pero un día conocí al Señor. Qué bueno que ese sea el comienzo de tu vida cristiana. Pero ¿sabes qué? El testimonio más poderoso que los cristianos tenemos no es cómo comenzó nuestra vida cristiana, sino que debe ser cómo disfrutamos de la presencia del Dios vivo hoy. Nuestro testimonio no tiene por qué ser de nuestro pasado. Nuestro testimonio debe ser presente. Por eso me anima y desafía que el apóstol Pablo, a pesar de que ya había tenido experiencias poderosas, había tenido una gran conversión, ahora vuelve a decir, yo quiero experimentar el poder de su resurrección. Pablo tiene claro de que Cristo resucitó, Él está vivo y puedo acceder a su presencia y relacionarme con Él a través de la acción del Espíritu Santo. Esa es la misión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros para permitirnos relacionarnos con Dios. Nos apunta a la deidad de Cristo. Nos ayuda a tener comunión con Él. Y entonces, claro, la pregunta práctica ahora es, bueno, ¿cómo hago entonces para disfrutar que Cristo está vivo y que mi testimonio sea continuo, no algo del pasado? Bueno, de eso se trata la oración, mis queridos. Así como podemos conocer más a Dios a través de su palabra, podemos experimentar que Él está vivo y quiere relacionarse con nosotros a través de este diálogo que conocemos como la oración. Pero claro, otra vez ahí tenemos que hacer algunas aclaraciones. Porque en la práctica de la iglesia de hoy, perdonen, no quiero ofender a nadie, pero lo debo decir, yo veo cómo oramos en muchas iglesias y noto que no sé si sabemos en serio de qué se trata la oración. Por ejemplo, noto que cuando a algunos hermanos les toca orar, empezamos con el lenguaje religioso, empezamos a tener tonos extraños. Gente que está hablando contigo con plena normalidad del partido de fútbol, de la película, pero le toca orar y empieza, oh Padre. O el otro día lo decía en la conferencia donde estábamos el viernes. Yo veo a hermanos bien criollos que cuando les toca orar tienen acento gringo. Yo no puedo entender bien eso. Oh Padre, que vengo a tu presencia. Claro, no, Bárbara nació en Estados Unidos, Bob nació en Estados Unidos, está muy bien. Pero cuando alguien nació en, no sé, Toluca y no lo puedo entender. Perdonen, pero esas cosas para mí denuncian que no terminamos de entender que la oración es un diálogo que tenemos con nuestro Padre Celestial. No tenemos por qué usar fórmulas y formulismos. De hecho, Jesús dijo, no usen vanas repeticiones que no hacen sentido. Y Él se refirió a su papá en oración, llamándole Abba, que quiere decir papito. Un día estaba en mi casa sentado en la tele. Yo no miro mucho la televisión, pero este día estaba sentado mirando la televisión y estaba mirando algo que me estaba interesando. No recuerdo qué era algo de National Geographic, creo. Y mi hijita Sophie baja la escalera, y era chiquita. Y se detiene el primer escalón y me mira. Y entonces yo veo que llega ahí y le pregunto, ¿qué pasa, mi amor? Y no me dice nada. Entonces seguí mirando el programa de televisión. Pero al minuto me doy cuenta de que sigue ahí mirándome fijo. Entonces le volví a preguntar, ¿qué pasa, Sophie? ¿Qué querés? Y esperé que me diga, papi, dame una lechita, o papi, ¿dónde está mami? Algo normal de su edad. Pero no me decía nada. Me miraba fijo. Yo seguí mirando el programa de televisión. Pero a los segundos me doy cuenta que sigue ahí, mirándome fijo. Entonces le volví a preguntar, ¿qué pasa, mi amor, Sophie? ¿Qué necesitas? Y de repente se me ocurre. Me viene a la mente esto. Yo sé que tengo la imaginación un tanto acelerada, pero les voy a confesar lo que se me ocurrió. La miro a mi hijita y se me ocurre. ¿Qué tal si Sophie, en vez de decirme, papi, dame una lechita, o papi, ¿dónde está mami? O papi, poné una peli, me dijera, oh Padre, que vengo a tu presencia? Se me ocurrió eso y me asusté. Porque la verdad es que si mi hijita hace eso para hablarme a mí, yo la llamo a mi esposa y digo, mi amor, vamos al psiquiatra, Sophie tiene un problema.
Y perdonen, yo no quiero ofender a ninguno, pero yo creo que Dios debe pensar lo mismo. Dios debe pensar, ¿qué le pasa a esto? ¿Por qué me hablan así? ¿Qué locura es esa? ¿Qué es eso de hablarle a Dios con tonos extraños? Y tenemos varias otras mañas, ¿eh? Por ejemplo, gente que cuando ora parece, esto es culpa de los líderes, quizás, perdónenos, que siempre tenemos que citar los versículos más raros de la Biblia cuando oramos. Oh Padre, como dice tu palabra en Habacuc, capítulo 3, versículo 14. ¿Qué creemos? ¿Que Dios olvidó la página y por eso necesita la cita para buscar? O frases que repetimos una y otra vez. ¿Cómo es tu nombre, mi hermano? ¿Cómo es tu nombre? Víctor. Víctor. Póngale que tengo este diálogo con Víctor. Hola Víctor, qué bueno conocerte, Víctor. Uno tiene que ser muy masculino para usar camisa rosa. Víctor, qué bueno, Víctor, estar contigo. Víctor, qué bueno, Víctor, que hoy nos conozcamos aquí en la iglesia. Víctor, qué bien, Víctor, que hayas venido hoy a la reunión. Víctor, qué bueno, Víctor, que estés con nosotros. Víctor. ¿Qué hubo de raro en mi diálogo con Víctor? Le repetí su nombre cada 3 palabras. Perdonen, después nadie quiere orar adelante mío, pero yo a veces escucho que oramos y estamos siempre repitiendo las mismas palabras una y otra. Señor, venimos a tu casa, Señor, no sabemos qué decirte, Señor, y por eso te llamamos Señor. Pero hubo otra cosa rara en mi diálogo con Víctor. Víctor no me dijo nada. ¿Por qué? Porque yo nunca me callé. La otra vez se me acerca una señora en el DF. Me dice, ay, pastor, usted cuenta que Dios le dijo esto, le dijo aquello, que Dios le habló y contó esta historia, pero a mí Dios no me habla. Y me empieza a contar todo un rollo de su vida. Después de media hora yo tenía ganas de decirle a la hermana, señora, quizás Dios a usted no le habla porque usted no se calla. Si nunca hacemos silencio, ¿cuándo habla Dios? Pero nos enseñaron esa parte. Desde la escuelita dominical yo lo escuché. Orar es hablar con Dios. Cuidado, esa es la mitad de la historia. La otra mitad es hacer silencio, callarse la boca para que Dios nos hable. ¿Será que no estamos experimentando al Cristo vivo porque no nos enseñaron esa parte? ¿Será que desde pequeños se nos enseñó a hablarle a Dios, pero nunca escucharle a Él? ¿Cuándo nos va a hablar Dios? Si cuando oramos nunca nos callamos, si nunca hacemos silencio, si siempre venimos a su presencia prácticamente a darle órdenes. Oh Señor, porque venimos a decirte bla, 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 y cuando terminamos, amén, y nos vamos. Y yo me imagino, perdón, soy muy imaginativo, pero me imagino que Dios se debe quedar, bueno, bye, chao. No hicimos silencio en su presencia. Claro, hoy vivimos en un mundo de ruido que nos tiene absolutamente desacostumbrados al silencio. El silencio nos pone nerviosos hoy. Cuando yo iba a la prepa, tenía un compañero de escuela que vivía cerca de una estación en nuestra ciudad. Y muchas veces él me invitaba a dormir a su casa. Y a mí me costaba ir a dormir a su casa porque como vivía cerca de la estación, todas las noches se escuchaba el tren. Cada 2 horas se escuchaba. Y yo me despertaba siempre azorado que pasaba el tren. Resulta que un día él viene a dormir a mi casa y nos fuimos a dormir temprano y al día siguiente nos levantamos temprano. Yo me despierto y lo veo sentado en la cama con cara de enojado. Digo, ¿qué te pasa? Yo dormí muy mal. ¿Por qué dormiste muy mal? ¿Está incómoda la cama? Y dice, no, la cama está bien, pero no escuchaba el tren. Él estaba tan acostumbrado a ese ruido que el ruido le arrullaba. ¿Será que estamos tan acostumbrados al ruido del mundo que por eso no escuchamos el susurro divino de Dios? En cierta ocasión el profeta está buscando escuchar la voz de Dios y primero se escuchan truenos y él piensa, ahí debe estar. Pero no estaba ahí. Estaba en el silbo apacible la voz de Dios. Ustedes son una iglesia preciosa, pero hay algunas iglesias por ahí que creen que si Dios actúa siempre tiene que haber un gran alboroto. ¿Lo han notado? Que si no hay un gran alboroto y la gente se espamenta y alguna señora corre y se le va cayendo la nagua y otro grita y le da la chiripiorca, entonces no bajó la presencia de Dios. Tenemos un Dios que a veces nos alborota porque Él es divertido. Pero también tenemos que aprender a buscarlo en el silbo apacible, en el silencio.
¿Qué será más productivo? ¿Decirle a Dios lo que queremos que escuche? ¿O que Él nos diga a nosotros lo que necesitamos escuchar? Y perdonen, voy a decir algo fuerte, espero no ofender a nadie también con esto, pero yo escucho por ahí hoy algunas ondas con la oración donde ya hasta le damos órdenes a Dios. Darle órdenes a Dios. Lo llamamos decretar. Darle órdenes a Dios. Decir lo que debe hacer. Y siempre es a los gritos que decretamos también. ¿Qué será que los ángeles se alborotan ellos cuando ven que la profeta grita y dice, uy, vamos rápido, pues se le va a explotar la vena a la vieja, vamos para... Darle órdenes a Dios a los gritos. A eso hemos reducido la oración. Experimentar al Cristo vivo demanda tiempos de intimidad, de sosiego, de silencio, de retiro. ¿Hace cuánto que no te callas la boca en la presencia de Dios? Que haces silencio para que Dios te hable. Algunos de los momentos más poderosos que he vivido en la presencia de mi Dios fueron momentos sorpresivos. No estaba en un culto, estaba en mi casa. Fueron momentos de detenerme a buscar a Dios. Y Él se manifiesta cuando le buscamos. Y yo he aprendido que se manifiesta con más libertad cuando le doy libertad a Él de hacer lo que Él quiere hacer. Y no cuando le doy órdenes de lo que quiero que haga. Él es Dios, yo no. Él es ilimitado. Yo tengo muchos límites. Yo soy un deudor, endeudado, que necesito de su gracia, que necesito su perdón. Y Él está vivo y quiere abrazarme en mi necesidad. Y la clave es buscarlo en la intimidad y encontrarlo. Qué bueno que el apóstol Pablo, a pesar de que ya había tenido experiencias con el Señor, no se conformaba siempre seguir contando lo mismo que había vivido hace tantos años, sino que buscaba una relación fresca, activa, continua, un testimonio presente y dinámico con el Cristo vivo. Da un aplauso al Señor, que Él nos invita a esa relación tan especial. Y llegamos a lo tercero. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Número 1 dice, yo quiero conocerle a Él. Número 2, yo quiero experimentar el poder de su resurrección. Y aquí viene la afirmación más rara. Luego dice, yo quiero participar de sus sufrimientos. Eso está raro. Eso suena extraño. Quizás, sobre todo hoy, donde lo que solemos escuchar muchas veces es pare de sufrir, escuchar a alguien que quiere sufrir suena raro. Porque si somos agudos nos vamos a dar cuenta de que no son los primitos brasileros nada más los que hablan de pare de sufrir. A veces damos la idea de que si uno le entrega la vida al Señor se terminan todos los problemas, la vida color de rosa, Dios siempre te prospera, vas a terminar siendo un millonario. Si Él te usa te va a llevar a las naciones, porque nunca puede ser a los países, siempre es a las naciones. Y Pablo, el apóstol, que dice, yo quiero sufrir. Yo quiero participar de tus padecimientos, Señor. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Yo creo que el apóstol Pablo tiene muy claro lo que Jesús dijo acerca del día del juicio. Esto está redactado en Mateo capítulo 25. Y más vale que lo estudiemos porque es la única descripción que Jesús da del día del juicio. En algunos círculos de la iglesia de hoy nos gusta mucho hablar de la segunda venida y el día del juicio y el futuro. Bueno, esta es la única descripción que Jesús da del día del juicio. Mateo capítulo 25, luego lo puedes buscar. Y dice lo siguiente. En aquel día, está hablando Jesús, voy a separar a las ovejas de los cabritos. Y voy a hacer las siguientes preguntas. Tuve hambre, ¿me diste de comer? Tuve sed, me diste de beber. Estuve preso, me visitaste. Estuve desnudo, me vestiste. Y en aquel día me van a preguntar, ¿cuándo, Señor, hicimos esto, lo dejamos de hacer? ¿Cuándo te dimos de comer o no te dimos de beber? ¿Cuándo hicimos esto, lo dejamos de hacer? Y la respuesta de Jesús es la siguiente. Por cuanto lo hiciste con uno de estos, mis pequeños, traducido del griego, con uno de estos en mayor necesidad y siendo vulnerables, por mí lo hiciste. ¿Qué estás diciendo, Jesús? Estás diciendo que estás presente en el dolor de la gente. El apóstol Pablo también entendió esa verdad. Por eso le escribe a los romanos diciendo, la tierra gime a una con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios.
Piensa por un momento, le cantamos cosas lindas al Señor cada fin de semana, pero Él está presente en el dolor de la gente, porque Él de tal manera ama al mundo que envió a Jesús a morir en la cruz de Calvario por ese mundo que Él ama. ¿Estamos abrazando a Jesús en la necesidad del otro? Hace unos años atrás, un amigo de nuestro ministerio se fue a ayudar en un centro de rehabilitación de drogadictos, drogadependientes en la ciudad de Mendoza, en el oeste de mi país. Que de paso creo que ya se dieron cuenta, soy argentino. Te perdonamos. Me perdonan, ¿sí? Yo sé. Pero es por gracia, es por gracia. Sí, yo sé. De hecho, desde la perspectiva del argentino, el otro día estaba pensando en la humildad de Jesús. Increíble. Que pudiendo haber nacido en Buenos Aires, nació en Belén. Impresionante el Señor. Impresionante. Va. Me llega un email de este amigo que estaba ayudando en un centro de rehabilitación de drogadependientes en la ciudad de Mendoza, que es al oeste de mi país, en la frontera con Chile, y me cuenta la siguiente historia. Lucas, ayer me pasó algo muy extraño. Yo estaba trabajando para un examen de la universidad, era como la 1:30 de la mañana, cuando de repente golpean la puerta del centro de rehabilitación, y voy a atender, y yo estaba despierto y estaba en la puerta porque estaba usando la única computadora que teníamos ahí funcionando. Y fui a abrir y era un policía. Y entra este policía y me dice, hubo una pelea en la ciudad que terminó a los botellazos por un concierto de rock y tenemos a muchos jóvenes drogados y que ya llenaron la comisaría. Así que tenemos algunos más que tenemos que repartir en los centros de rehabilitación con quienes tenemos un trato y tenemos un joven que vamos a dejar aquí esta noche. Mi amigo obviamente me cuenta el libro y dice, yo no sabía nada de esto, y 1:30 de la mañana, 2, este policía luego me muestra un joven que él lo describe, pelo desbaratado, los ojos salidos, un tajo sangrando, obviamente se había peleado, obviamente estaba drogado, así que a mi amigo le dio mucho miedo, y me dice, bueno, dejé pasar al policía, él me pidió que llame al director, el director no estaba, eran las 2 de la mañana, llamé al director por teléfono, el director me dio las instrucciones de lo que tenía que hacer. Para hacer la historia corta, este joven, este amigo me cuenta, entró este policía con otro oficial y este joven con pelo desbaratado, ojos salidos, tajos sangrando, la ropa sucia, que me miraba, me dice. Y de hecho me mencionó, empecé a hacer lo que me enseñaste, a orar con los ojos abiertos. Empecé a mirarlo y le pedí a los ángeles, Señor, protege, envía a los ángeles para que me protejan. Y le hizo, mi amigo, firmar unos documentos al policía, él luego los tenía que firmar también, y me cuenta. Cuando estaba firmando los documentos, muy nervioso, de repente siento que se cierra la puerta. Miro al otro lado del escritorio donde yo estaba y veo que el policía se fue. Y está este joven, con el pelo desbaratado, los ojos salidos, el tajo sangrando, la ropa sucia, mirándome. Entonces seguí leyendo a ver qué pasó. Me dice, y sentí algo muy extraño. Yo antes había estado orando para que el Señor me proteja porque tenía miedo con lo que iba a suceder. Y estoy orando por él y lo miro y sentí que lo debía abrazar. Y no sé ni cómo, Lucas, sucedió. Me adelanté y lo abracé. Y algo todavía más extraño sucedió. Me dice mi amigo, seguí leyendo atento. Y es que cuando lo estaba abrazando, tuve que separarlo de mí, mirarlo a los ojos, porque sentí que estaba abrazando al mismo Jesús. Y mis queridos, esa no es mala teología. De esa estaba hablando Jesús en Mateo capítulo 25. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo. ¿Dónde estabas? El Señor está presente en el dolor de México. El Señor está presente en el dolor de la sociedad regiomontana. El Señor está presente en las necesidades del mundo que Él ama. Y nosotros muchas veces nos perdemos de experimentar, ser parte de sus padecimientos, porque no abrazamos a otros en su necesidad. Con mucha tristeza debemos afirmar que a veces el cristianismo de hoy es parte de un mundo tan egoísta que no se termina diferenciando de la sociedad de consumo. Hemos dado vuelta, trastocado los valores de Dios, porque por ejemplo, usamos a las personas para conseguir cosas, en vez de usar a las cosas para bendecir a las personas. Y eso es dar vuelta lo que Dios diseñó. Y eso nos hace mal, y no solamente nos hace mal, sino que nos priva de abrazarlo a Jesús, de estar con Él en su necesidad y en su dolor. Muchas veces venimos a la iglesia y cantamos y decimos, quiero más de Dios, quiero más de Dios, quiero más de Dios. Llegó la hora de darnos cuenta
que Dios está ahí afuera, que Dios está presente en el dolor de la gente, y que podemos ser parte de curar sus heridas y secar sus lágrimas. Cuando curamos las heridas y secamos las lágrimas de aquellos a quien Él ama. El apóstol Pablo tiene claro de que la doctrina es importante, pero que con la doctrina no basta. Él tiene claro que la experiencia es importante, pero que la experiencia sin doctrina es peligrosa. Y él tiene claro que la experiencia y la doctrina deben producir acción, porque si no también son vacías e incompletas. Y la acción siempre se muestra en la verdadera misericordia. Y por eso el apóstol Pablo termina esta gran oración haciendo una gran conclusión. Porque primero dice, yo quiero conocerle a Él. Luego dice, yo quiero experimentar el poder de su resurrección. Luego dice, quiero participar de sus padecimientos. Pero luego termina diciendo, y quiero ser semejante a Él en su muerte. Porque mis queridos, no hay manera de llevar mucho fruto en la vida sin morir. Cristo nos regala un camino hacia la resurrección, pero en ese camino primero hay una cruz. Y no hay resurrección sin primero pasar por una cruz. Si queremos poder decir, como luego dice el apóstol Pablo, ya no yo, sino que vive Cristo en mí, y poder afirmar con Él, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, tenemos que estar dispuestos a morir. El cristianismo es un camino de muerte, es un camino estrecho, es una cruz. ¿Estamos abrazando esa cruz? Hemos decidido, al intentar sumergirnos en una experiencia más profunda con el Señor, sacrificar nuestro yo, o simplemente estamos buscando que Dios acompañe nuestra suerte y nos dé más bendiciones. La trampa de eso es que no hay mayor bendición que morir a nosotros para poder vivir en Él y con Él. Ponte de pie conmigo. Si me acompañan unos músicos que tocaban el teclado. Hace unos minutos atrás cantamos que creemos en el Señor, que anhelamos su presencia. Esta canción que dice, quiero levantar mis manos. Levantar las manos es señal de necesidad, pero también es señal de rendición. Si vamos por la calle y alguien nos pone una pistola delante y nos dice, arriba las manos, levantamos las manos porque entendemos que Él tiene algo que nosotros no tenemos. Y así es con Dios, levantamos las manos para rendirnos a su voluntad, para sumergirnos en serio en su presencia. Anoche tuve el privilegio, gracias a David, el hijo de Jairo, de Bárbara, de hablar en el TEC. Y les decía a esos jóvenes universitarios que llegó la hora de que los cristianos entendamos que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra y que sus sueños son más importantes que los nuestros. Hoy hablamos muchas veces de que Dios cumpla nuestros sueños. Hay muchas predicaciones populares por ahí dando vueltas donde algún predicador entusiasmado le dice a la juventud, Dios quiere cumplir tus sueños, Dios quiere cumplir tus sueños. Cuidado con esa onda. Porque los seres humanos somos deudores necesitados. Muchas veces tenemos sueños egoístas. Le decía a estos jóvenes que de hecho yo estoy agradecido de que Dios no haya cumplido siempre todos mis sueños. Ese es mi testimonio. Porque la verdad es que si Dios hubiera cumplido todos mis sueños, yo no sería predicador del evangelio quizás. Sería Batman. Porque fui niño y tuve sueños de niño. Y luego uno madura. ¿Cuántas veces le pedimos tonterías a Dios? Y qué bueno que Él no siempre dice que sí, ¿cierto? Dios sabe más que nosotros lo que necesitamos. Lo que nosotros debemos hacer es morir a nuestra voluntad y rendirnos a la de Él. Antes Javier hablaba de
entrar en el río de Dios, dejar la orilla. Y ahí no es solamente una cuestión de cantidad de agua. Cuando uno entra a la profundidad del agua, el río te lleva, pierdes el control. ¿Estamos listos para perder el control? ¿Dárselo a Él? Yo no creo que el fruto de eso es que nos convertimos en personas disparatadas, ¿eh? Al contrario, pues Dios nos dio cerebro y no puede tener nada espiritual dejar de usarlo. Pero sí empezamos a sujetar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Y también las intenciones y motivaciones de nuestro corazón. Porque creemos en Él, porque confiamos en Él, porque nos rendimos a Él. ¿Qué te parece si volvemos a cantar esa canción? Pero ya no como un canto congregacional, sino como una oración personal. La canción dice: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Una vez más quiero levantar mis manos. Quiero levantar a ti mis manos. No, levanta tus manos, levanta tu corazón y tu voz. Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Mi corazón, mi vida, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe todo. Vamos, iglesia, dale la gloria al Señor. Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo en ti y lo que harás en mí. Dilo con certeza y seguridad. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Una vez más. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo que tienes más para mí y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de
eso, Señor, en esta mañana volvemos a entender que tú debes ser el centro de nuestras vidas, quien está en el trono de nuestras decisiones y de nuestras convicciones. Señor, yo quiero que esta oración del apóstol Pablo sea siempre mi oración. Yo quiero, porque yo necesito conocerte más. Yo quiero, porque yo necesito experimentar el poder de tu resurrección. Necesito nuevas experiencias, aventuras contigo, nuevos besos de tu gracia. Yo quiero, porque yo necesito participar de tus padecimientos. Porque muchas veces te he dicho cosas lindas sin enjugar tus lágrimas en la necesidad de otros. Por eso, Señor, quiero terminar como termina esta oración del apóstol Pablo, pidiéndote ser semejante a ti en tu cruz, que lo diste todo. Morir a mí para vivir en ti. Y qué gozo, Señor. Qué gozo. Porque no hay nada mejor que morir a la carne para vivir en tu espíritu. Es en el nombre de Jesús que hacemos esta oración. Por eso decimos: